Hola jóvenes, como vimos en la clase anterior, lo importante para determinar la simetría es poder identificar la celda unidad. Para poder identificar la celda unidad hay una serie de reglas. Por ejemplo, la simetría de la celda debe ser en toda la red. El número de ángulos rectos y lados iguales deben de ser el máximo y cuando se cumplan las dos primeras, el volumen de la celda debe ser el mínimo. Por ejemplo, tenemos este sólido con átomos distribuidos de esta manera. Vamos a determinar si hay simetría o no hay simetría para decir si el sólido es cristalino o no es cristalino. Se puede determinar la celda unidad. La celda unidad puede determinarse de diferentes maneras, pero siempre es correcto saber cómo la vamos a determinar, porque muchas veces el sólido puede presentar una celda unidad correcta, pero que si no la identificamos bien podemos decir que es amorfo. Si podemos ver, aquí tenemos el sólido, miremos la primera división para determinar la celda unidad. Podemos ver de que están en las aristas los puntos negros y en los vértices en el centro los puntos blancos. Si nosotros trasladamos esta celda a la par, vemos que es exactamente igual. Si la pasamos para abajo es exactamente igual, por lo tanto esta celda unidad está correcta y decimos que el sólido es cristalino. Pero al mismo sólido podemos determinar la celda unidad de la siguiente manera, que ahora los vértices sean los puntos negros y las aristas sean los puntos blancos y el centro sea punto negro. Podemos trasladarla y podemos observar que tanto a la par como abajo y arriba se repite la celda unidad, por lo tanto es el mismo sólido con otra celda unidad, pero también estamos viendo que es un sólido cristalino. O de esta siguiente manera podemos observar de que el sólido vamos a tenerlo de tal manera de que no hayan en los vértices ni en las aristas átomos y que solo estén en el centro, y podemos observar el patrón de comportamiento de los puntos negros es igual al de todas las celdas e igual el de los puntos blancos. Por lo tanto, el sólido con esta celda unidad, este mismo sólido, podemos observar que que es un sólido cristalino. Por lo tanto, podemos también ver en la siguiente celda unidad obtenida del mismo sólido que vamos a disminuir el volumen de la celda, colocarlas más pequeñas, en los cuales se encuentren vértices negros y solamente un punto blanco o un átomo blanco en el centro, sin átomos en las aristas. Y podemos observar que en todas las celdas unidades del todo sólido se va a obtener esa simetría. Por lo tanto, esta celda unidad obtenida del mismo sólido nos dice que es cristalino, pero podemos a veces cometer un error, no identificar bien la celda unidad. Entonces lo que hacemos es, en este caso particular, observamos el mismo sólido, pero lo que hacemos es hacer una celda unidad pequeña en la cual solo hayan átomos en los vértices. Observamos que si hacemos esta celda unidad de esta manera y la colocamos en la par, ya no se reproduce. ¿Por qué? Porque si se reproduciera, estos átomos tendrían que ser negros y estos blancos. Y así se van formando espacios. Por tanto, en esta celda unidad podríamos caer en el error de que no hay simetría. Pero es el mismo sólido que nos han dicho 4 celdas unidades anteriores que sí hay simetría. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado e identificar la celda unidad. Una vez que identificamos la correcta celda unidad, vamos a proceder a identificar los elementos de simetría y las operaciones de simetría. ¿Qué son las operaciones de simetría? Prácticamente son movimientos que se le van a realizar a la molécula con el fin de poder saber qué movimientos ocupa esa molécula y poder identificarla. Hay sin número de elementos y operaciones de simetría, por ejemplo el eje de rotación, está también el plano especular, el centro de simetría, la identidad, el eje de rotación impropia. Estos son movimientos que le vamos a realizar a una molécula con el fin de saber que cada molécula presenta un número determinado de simetría. Esos movimientos de simetría son el origen que nos va a ayudar a identificar la molécula a través de diferentes técnicas, como es la espectroscopía infrarroja. La espectroscopía infrarroja son movimientos de estiramientos, de retracciones, de reflexiones, etc. Esos movimientos son operaciones de simetría que se le aplican a una
molécula y que no todas las moléculas presentan las mismas operaciones de simetría. Es por eso que las operaciones de simetría son específicas para cada molécula y nos va a ayudar a identificar el tipo de molécula que se tiene. Conociendo la celda unidad y la simetría que alcanza hasta el momento de la aplicación de operaciones de simetría, se tiene que determinar el tipo de cristalización que puede alcanzar la celda unidad. Nosotros generalmente mirábamos en las diapositivas anteriores que toda la celda unidad le íbamos a representar como un cubo, pero no es que todas van a ser un cubo. La celda unidad, dependiendo del tipo de sólido, puede cristalizar en 7 formas cristalinas, en 7 tipos de celdas unidades, que pueden ser las cúbicas, la tetragonal, la hexagonal, la trigonal, el romboico o rombo, monocíclico y tricíclico. Y estas son las 7 celdas unidades que puede cristalizar en los sólidos. Ahora, cada tipo de celda unidad de los 7 sistemas cristalinos pueden tener entre 1 a 4 tipos de centrado de red, en los que se puede tener uno o más puntos de red, o sea, motivos, átomos. Los tipos de centrados son los siguientes. Una celda primitiva es cuando solo tiene un punto de red y se va a identificar con la letra P. Cuando tenemos un centrado del cuerpo, lo vamos a representar con la letra I y va a tener más de un punto de red. Cuando es centrado en las caras, se va a representar con la letra F y va a tener más de un punto de red. Y cuando es centrado en los lados, se va a representar con la letra C y va a tener más de un punto de red. Entre las 7 celdas unidades que puede tener un sólido, va a tener 1 o 2 o 3 o 4 tipos de centrados. Y los tipos de centrados los vamos a identificar con la letra P, la letra I, la letra F y la letra C. Miremos la siguiente diapositiva. Por ejemplo, las celdas unidades o los sólidos que cristalizan con celdas unidades cúbicas pueden tener 3 tipos de centrados. La celda primitiva, en la que hay átomos o motivos en los vértices, sus 8 vértices ocupados, que en una celda tridimensional vale 1 octavo, serían 8 octavos. 8 octavos es igual a 1. Un motivo es lo que tiene la celda primitiva. Pero el sistema cúbico puede estar también centrado en el cuerpo. Y ya no va a tener solamente un motivo o un punto de red, va a tener más. O sea, en este caso van a haber 2 puntos de red, porque están sus 8 vértices ocupados por motivos, ahí son 8 octavos, que es una unidad, y un átomo en el centro, son 2 motivos o 2 puntos de red. Y como este átomo está centrado en el centro, es la letra I. Pero también el sistema cúbico puede tener un centrado en caras, en las que hay un punto de red. Sus 8 vértices ocupados por átomos, ahí son 8 octavos, que es un átomo o un motivo, más sus 6 caras ocupadas por átomos, y cada cara vale un medio, serían 3 átomos de las 6 caras, más un átomo de los 8 vértices, serían 4 puntos de red. Y como es centrada en la cara, va a tener la letra F. El tetragonal solo puede estar centrado en una celda primitiva y centrado en la cara. El sistema, o mejor dicho, las celdas unidades de los sólidos que cristalizan ortorrómbica, puede tener los 4 tipos de centrados, que el último tipo centrado es centrado en 2 caras. Miremos, sus 8 vértices ocupados serían 8 octavos, un átomo, y 2 de sus caras paralelas ocupadas, que serían un medio para cada uno de los átomos, y habrían 2 puntos de red. El hexagonal solo puede tener una celda primitiva, el trigonal solo puede tener una celda primitiva, el monocíclico puede ser una celda primitiva o centrada en 2 caras, y el tricíclico solo puede ser primitiva. Conociendo esto, vamos a hablar de los grupos puntuales de simetría. ¿Qué es un grupo puntual? Es la sumatoria o el conjunto de elementos de simetría o movimientos de simetría. Vamos a ver que hay 32 grupos puntuales. De los 32, 11 son centrométricas y 21 forman 14 redes repetidas por movimientos de traslación, que se conocen como redes de Bravais. Esas 32 van a estar distribuidas en los 7 grupos puntuales, en las 7 celdas unidades de los 7 sistemas de cristalización, y van a formar 230 grupos espaciales. Grupos espaciales es la sumatoria de grupos puntuales.
Por lo anterior se agrupan en los 7 sistemas cristalinos y podemos ver aquí cómo en estas tablas se van a saber que hay infinidades de grupos puntuales. Van a estar representados por números y letras, que eso realmente están ya en el libro y no es necesario aprenderse. Y hasta estos momentos terminamos lo que son los elementos de simetría y podemos determinar la simetría de una molécula. En los videos posteriores hablaremos de los planos cristalinos y por último por el empaquetamiento para terminar el tercer parcial.